tardes, ¿cómo estamos? Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver a la hermana que pase. Toda la atención a la hermana. Bienvenida hermana, bienvenida. Vamos a ver. Señor, gracias por esta tarde, Padre, gracias, Padre, porque podemos venir libremente a adorarte, Padre, y escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por ser un Dios fiel y un Padre bueno con nosotros, Padre. Queremos esta tarde, Padre, poner la atención en ti, Padre. Orar por cada uno de nuestros corazones, Padre, nuestra mente, Padre, sobre todo nuestro espíritu, Padre, que tu espíritu nos guíe esta noche, Padre, en alabanza y también en tu palabra, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Adoramos.
queremos tomar este momento ahora de meditación en tu palabra, Padre. Oramos por nuestro pastor, Padre, que estará dando esta palabra esta noche, Padre. Que tu Espíritu esté con él, Padre, y lo guíe. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Abrir su Biblia al libro de Juan, de primera de Juan. ¿Podemos apagar esa cosa, por favor? Sé que funciona bien, pero está un poquito viejita y hace un poquito de ruido. No nos ayuda a escuchar bien. Leamos desde el versículo 18, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no eran todos, que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bienvenidos nuestros hermanos que nos acompañan por primera vez, o los que no nos han acompañado recientemente. Estamos en primera de Juan, el capítulo 2. Continuamos lo que iniciamos la semana pasada. La advertencia contra las falsas doctrinas, lo que Juan le llama los anticristos. Y empieza este capítulo hablando de los últimos tiempos. Y es curioso cómo a veces, quizás usted ha escuchado, ya estamos en los últimos tiempos. Hemos estado en los últimos tiempos por 2000 años ya.
estos son los últimos tiempos. Desde que Cristo ascendió al cielo, podemos considerar que los últimos tiempos empezaron. Y si la iglesia primitiva consideraba los últimos tiempos en ese entonces, ¿cuánto más cerca estamos hoy? ¿Y cuántos más anticristos hay hoy en día? Y la semana pasada tuvimos un estudio que para mí fue verdaderamente de gran bendición y me hubiera gustado que fuera un poquito más ameno, pero considerábamos cuánta gente hoy en día trata de figurar, tal por cual es el anticristo, o tal por cual es el anticristo. Y en realidad la Biblia no nos dice quién es el anticristo. La Biblia simplemente nos da suficiente información para que nosotros estemos apercibidos de las características del anticristo, de lo que nosotros debemos de saber, pero no sabemos si el anticristo ya ha nacido, si el anticristo ya está aquí, si el anticristo todavía no ha venido. No lo sabemos en realidad. Lo que sabemos es que el día se acerca. Y lo único que lo detiene en este momento, como dice la palabra, es el Espíritu Santo. Es la iglesia. La iglesia es lo único que detiene al anticristo ahorita de entrar a la escena. Una vez la iglesia ya no esté, una vez Cristo venga por su iglesia, el anticristo va a estar libre de hacer lo que él tenga que hacer. Y entonces vendrá todo lo que ya está determinado por venir. Entonces, a mí me interesa estar enterado por lo que pasa, pero no pierdo el sueño tratando de figurar quién es, y aquí juntando los puntos y trazando líneas y aquí y allá. Les soy honesto, no pierdo el tiempo en eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a estar aquí. Y no lo digo como que a mí ¿qué me interesa si no voy a estar aquí? No, me interesa por los que van a estar aquí. Me interesa para predicar el evangelio para que ellos también no estén acá. Pero no pierdo el tiempo tratando de figurar quién es el anticristo, porque la Biblia no nos lo dice. Entonces, lo que Juan quiere que nosotros sepamos es que ya estamos en los últimos tiempos, y entre el tiempo pase, más se levantarán más falsos anticristos. ¿Y quiénes son los falsos maestros, los anticristos? Cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, es Dios, es el Hijo de Dios, es un anticristo, dice Juan. Y cualquiera que cambie la verdad por una mentira, que corrompa el evangelio. Todo esto es lo que hemos estado viendo estos domingos, ¿verdad? Ese evangelio corrupto que hemos estado estudiando, ese evangelio cultural que hemos estado nosotros mismos viviendo. Hablando con mi esposa esta misma mañana, hablábamos cómo aún nosotros hemos caído en cierta manera víctimas de ese evangelio cultural. ¿Sabía usted? Bueno, yo sé que ustedes no lo sabían, pero recordábamos esta mañana, íbamos caminando y hablábamos cómo crecimos nosotros en la iglesia. ¿Sabe usted que nosotros, cuando yo estaba más joven, estaba más joven, íbamos a la iglesia domingo en la mañana, salíamos a las 6:30 de la mañana, llegaba mi tío, manejaba el autobús de la iglesia y pasaba por la iglesia. En primer lugar, si usted conoce Los Ángeles, estaba en Hawthorne, la ciudad de Hawthorne. Nosotros vivíamos en Hollywood. El autobús de la iglesia, mi tío lo manejaba. Él vivía en Los Ángeles. Él iba a recoger a todos los hermanos que no tenían carro
salía a las 5 de la mañana de su casa, él nos iba a recoger a las 6:30 de la mañana, teníamos que estar listos para ir a la iglesia. El servicio era a las 9 de la mañana, la escuela dominical era a las 9 de la mañana. 6:30 estábamos en el autobús listos ya para salir a la iglesia. A las 9 de la mañana ya estábamos en la escuela dominical. Después de la escuela dominical, a las 10:30 era el servicio. 10:30, a las 12 se terminaba el servicio, a las 6 era el servicio de la tarde. Y nos quedábamos ahí en la iglesia toda la tarde, esperando, porque no íbamos a regresar a la casa. Si regresábamos, ya no regresamos al servicio. Y nos quedamos todo el día en la iglesia esperando el servicio de la tarde. Y luego había servicio a mitad de la semana. Regresábamos a la mitad de la semana. Y luego había servicio el viernes, servicio de jóvenes o servicio de damas o de caballeros. Regresábamos el viernes. Y el sábado había servicio de jóvenes y regresábamos al servicio de jóvenes. Y sabe usted que la iglesia estaba llena todos los servicios. Que los hermanos no trabajaban, me pregunto yo. ¿No trabajaban los hermanos? Ahora me pregunto, ¿cómo le hacían? No sé, pero ¿sabe qué? La iglesia estaba fuerte. Dios la sostenía y Dios proveía para los hermanos y para la iglesia. No quiere decir que la iglesia no tenía problemas. ¿Y sabe qué pasó con esa iglesia? Se dividió. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, cuando una iglesia está fuerte y está fiel y está firme, Satanás corrompe, mata o destruye. Así es. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Y Juan ve la necesidad de advertirle a la iglesia sobre estos falsos maestros que estaban corrompiendo a la iglesia. Pero ¿sabe usted que el propósito de Juan no es de exponer a estos falsos maestros? El propósito de Juan es afirmar la fe de los hermanos. A veces nosotros vemos estas enseñanzas y nos enfocamos en lo malo. Decimos, es los falsos maestros, los hermanos que están falsos en la iglesia. Sí, eso es parte. Pero mucho más que eso, lo que Dios quiere es afirmar nuestra fe, mi amado hermano. Para eso es que Dios ha dejado su palabra, para que nuestra fe sea afirmada a través de su palabra. Y vean lo que les dice aquí Juan en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si nosotros nos enfocamos en las falsedades, empezamos a ver las falsedades como una verdad. Entonces Juan les dice, yo no les estoy hablando de esto como que si ustedes no lo supieran, sino que les hablo porque ustedes conocen la verdad, porque ustedes saben la promesa de Dios para su vida, la vida eterna. Entonces lo que estos maestros falsos les han enseñado es una mentira. Ustedes conocen la verdad. No les hagan caso. Ustedes conocen la verdad. Y mi amado hermano, ¿sabe usted que a veces nos enfocamos tanto en las falsedades, en las mentiras, que se nos olvida la verdad? Ya no vemos la verdad. La verdad como que se esconde entre las falsedades. Debemos de tener cuidado con eso también. Porque
hay un peligro en eso. Entonces Juan les dice, yo no les estoy escribiendo esto porque no lo sepan, sino que porque lo saben. ¿Qué pensamos de esto? ¿Comentarios o preguntas? Hermano Jaime. Como bien decía al principio, pastor, desde que estaba pequeño escuchaba que estábamos viviendo los últimos tiempos y yo nunca lo entendía, la verdad. Hasta ahorita que estás comentándolo, sé que indagaron bien esto la semana pasada, pero ahora como que tiene sentido lo que está diciendo, porque sí, verdad, cuando yo pequeño decía que estamos en últimos tiempos, todos pensamos que en el 2000 iba a ser los últimos tiempos, y la otra, el anticristo. Yo siempre he tenido esta pregunta. Cuando se habla del anticristo, ¿estamos hablando de una persona de carne y hueso o es un sistema de lo que se habla? Porque, como bien dice usted ahorita, hay veces, como dices, conocemos la verdad, pero como que nos esconde por estarnos enfocando en lo que no deberíamos. Entonces, no sé. Sí, cuando hablamos del anticristo, yo creo que es una persona específica, es un hombre. Desafortunadamente no voy a entrar en detalles hoy porque lo vimos la semana pasada, pero es un hombre. La Biblia creo que nos da suficientes detalles para saber que es un hombre. Yo sé que normalmente se ha dicho, bueno, hay posibilidades que aún se ha sugerido que la Iglesia Católica puede ser el anticristo. No, yo creo que es un hombre, específicamente un hombre. Y Apocalipsis 13 creo que nos da suficientes características junto con Daniel. Si usted me gusta, lo puedo dar unas citas que hablamos la semana pasada separado para que usted las pueda indagar, pero creo que las características que consideramos la semana pasada nos dan suficientes evidencias para tener claro que es un hombre, sí. Gracias por esa pregunta. Muy bien, entonces, en sí, ¿cuál era el problema en la iglesia en este tiempo que la iglesia estaba pasando? Yo espero que ustedes estén leyendo de estos capítulos. Si lo leyeron, ¿cuál dijeron ustedes que es el problema? Estamos escuchando diferentes versiones. evangelios. Ahí está. Estaban poniendo atención a lo que estos falsos maestros les estaban enseñando. El problema en sí no eran los falsos maestros. Falsos maestros siempre los han habido, ¿verdad? Los han habido antes de Cristo, los han habido durante Cristo, después de Cristo. El problema es cuando les hacemos caso. Y para nosotros es también un problema, y podríamos decir que el problema para nosotros es de quién estamos nosotros aprendiendo. La pregunta para nosotros es, ¿de quién está aprendiendo usted su teología? Y es una pregunta que me gustaría que hablemos, que consideremos. Este es un tiempo ameno, ¿verdad? ¿De quién está aprendiendo usted su teología? Porque en estos días esto es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Y creo que por esto es que hay muchos cristianos que están siendo engañados. Y su vida espiritual está en estos días tristemente raquítica. Porque su teología está mala. No es una teología bíblica. Entonces, el problema en esta iglesia a la cual Juan le está hablando y a la iglesia de hoy
¿verdad? Es que le estaban haciendo caso a estos falsos maestros. La pregunta para nosotros es, ¿de quién estamos aprendiendo? No tienen que contestar, pero sí quiero que se hagan un autoanálisis. Porque Pablo nos dice en Gálatas lo que hemos estado ya viendo por casi 2 meses, que ya a este punto ya no los deberíamos estar memorizándolo, en los versículos de Gálatas. Si alguien nos presenta otro evangelio diferente del que les hemos presentado, sea anatema. Entonces, Pablo nos está diciendo ahí, primero, deben de saber y conocer el verdadero evangelio y reconocer un evangelio falso cuando un evangelio es presentado falso. Y para hacer esto se necesita el Espíritu Santo. Y ahí es donde Juan viene a hablar sobre la unción del Espíritu. Sigamos viendo lo que nos dice aquí Juan. Vea lo que nos dice, versículo, donde nos quedamos, versículo 22. 21, perdón. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Cristo es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero que por un momento hablemos sobre la unción del Espíritu y el don del Espíritu. No vamos a hablar de los dones, no en esta ocasión, porque es un tema muy extenso. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos estudiado, los dones del Espíritu. Pero en esta ocasión específicamente quiero hablar brevemente sobre el don de la enseñanza y la unción del Espíritu, cómo se conectan, cómo se aplican. ¿Qué entendemos sobre la unción del Espíritu? Y no hagan trampa, no vean la pantalla ya. Elena, ya les diste la respuesta. Estoy bromeando. Pero ¿qué entendemos sobre la unción del Espíritu? A ver. Para mí es como Hechos 2, cuando el Espíritu, o sea, descendió entre los apóstoles. Para mí fue la llenura del Espíritu. O sea, Okay. no fue como algo, un poder, por decirlo, de nosotros humanos, sino algo donde Dios nos va a ayudar a poder hablar, nos va a aconsejar. Ese es el Espíritu, tener el Espíritu. Ok, eso es, creo que ni yo lo hubiera puesto tan simple y tan muy bien, una muy buena descripción. Generalmente hablando, creo que esa es la descripción más reciente, generalmente hablando, ¿verdad? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, si vamos al Antiguo Testamento, donde se generó la unción, el término de la unción viene desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se aplicaba a los reyes, los profetas, los sacerdotes, eran ungidos. Era un rito de derramar aceite con algunas especies sobre la cabeza de la persona.
simbolizaba el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, siendo cubiertos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo moraba en ellos, ¿verdad? Durante el periodo de su vida, Por eso es que cuando leemos el Salmo 51, David tiene temor que el Espíritu Santo lo fuera a dejar. No apartes de mí tu espíritu, ¿verdad? Ese era el temor de David, que el Espíritu Santo lo fuera a dejar, ¿verdad? Y entonces esa unción era la cobertura del Espíritu. Eso era en el Antiguo Testamento. Lo vemos en los sacerdotes de Aarón, sus hijos, sobre Saúl, sobre David, sobre los profetas Elías y Eliseo. Esa es la unción que la palabra nos describe. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no vemos eso. Ya las personas ya no son ungidas de la misma manera que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya ha venido. Lo que Roberto estaba mencionando, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino, fue, podríamos decir, una unción general, ¿verdad? Sobre todos los creyentes, ¿verdad? Ahora ya no es una ceremonia. Ya usted no necesita que nadie le imponga manos para que usted reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no quiero sonar irreverente ni hacer burla de nadie con eso, pero la idea de poner manos para que usted reciba el Espíritu Santo, eso no es bíblico. ¿Okay? Usted recibe el Espíritu Santo en el momento que acepta a Cristo. Sí creo en la llenura del Espíritu Santo, que puede ser continua y necesita ser continua, ¿verdad? Somos llenos del Espíritu Santo y puede suceder más de una vez. Usted puede estar en un momento de adoración y sentir esa llenura del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve en medio de usted, ¿sí? Entonces, pero el bautismo del Espíritu Santo sucede una sola vez, al aceptar a Cristo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo viene sobre uno y uno es bautizado en el Espíritu. Entonces la unción del Espíritu sucede en ese momento. ¿Cuándo recibe uno el don del Espíritu? A ver, ¿quién sabe cuál es su don? ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Sí? Bien. ¿Quién está ejerciendo su don? No quiero poner a nadie en vergüenzas, ni quiero poner a nadie en, ay, no sé cuál es mi don. No se preocupe. Hermano, si usted no sabe cuál es su don, está bien, no se preocupe. Yo por muchos años, déjeme decirle, yo creía que yo sabía cuál era mi don. Pero en realidad no sabía ni qué era el don. Yo decía, no sé cuál es mi don, pero solo para aparentar que sabía cuál era el don. Yo en realidad no sabía cuál era mi don. Hasta que en realidad Dios me demostró cuál es mi don. Y fue en un momento que ni lo busqué, ni lo pedí. Y fue el don que ni siquiera nunca lo hubiera pedido, ni lo quería. Pero fue el don que me dio. Y déjeme decirle que si usted es aquella persona que dice, bueno, pues yo todavía no sé. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos da a cada uno un don conforme Él desea. Algo que nosotros debemos de aprender es esto.
el servicio en la obra de Dios no debe de ser por necesidad ni porque quiero, ni cuando quiero. Si yo sirvo porque quiero y cuando quiero, ese no es el don. Y se lo digo con todo amor, con todo respeto. Servir en la obra, cuando quiera y donde quiera, no es un don. El don del Espíritu es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el don del Espíritu empieza cuando yo me entrego completamente a Dios. Para mí, y le estoy compartiendo parte de mi testimonio, para mí, pasaron años antes que Dios me diera este don. Le estoy hablando de casi 30 años antes que Dios me diera el don. Porque yo no me había entregado a Él. Cuando yo verdaderamente me entregué, me rendí y le dije, ok, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, Dios me dijo, ok, ve a prepararte. Y dije, ¿pero para qué? Ok, ve a prepararte. Ok, voy a prepararme. Y todavía así pasaron años en preparación antes que Dios me pusiera en el servicio. El don de Dios a veces toma años en preparación. A veces nosotros pensamos que mi don es otra vez, yo no sé cuál es su don, pero a veces pensamos, mi don es el del servicio. Y me voy a poner bienvenidos, pásenle por favor. Mi don es el del servicio, y voy a servir aquí, voy a servir allá, ¿verdad? Y ni siquiera me tomo el tiempo en oración y en ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, ¿verdaderamente esto es lo que quieres de mí? Porque, ¿qué si el don que Dios tiene para mí es algo más? La unción del Espíritu Santo, mi amado hermano, trae dones para nosotros. Y en este caso de Primera de Juan, esta unción trae el don de la enseñanza. Y vea lo que está pasando aquí. Vea lo que nos dice el versículo 27 una vez más. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Acordémonos el contexto que venimos viendo. Estos falsos maestros venían enseñando herejías, falsedades. Estos hermanos venían aceptando lo que habían escuchado. Estaban creyendo estas falsedades. Juan les está diciendo, ustedes tienen el Espíritu Santo. No necesitan que nadie les enseñe herejías. Por eso es que, mis amados hermanos, les digo, cuidado de quién estamos aprendiendo. Vea usted, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es
inerrante, es inefable, es eterna. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios no tiene errores. Yo soy humano. Mi interpretación no es inspirada por el Espíritu Santo. Déjenme aclarar eso. Como humano, yo cometo errores. Como humano, puede ser que yo interprete la Biblia de una manera equivocada. No quiere decir que la Biblia esté equivocada. Amen. Es por eso que tenemos que tener tanto cuidado de quién aprendemos. Estos hermanos aquí de esta iglesia a la que Juan les estaba escribiendo, habían tomado a estos falsos maestros y habían dicho, oh, pues que estos maestros están diciendo que Jesús no es Dios, que no es divino, que no hay vida eterna. Y Juan les dice, no se dejen engañar, ustedes conocen la verdad. Ustedes tienen el Espíritu Santo, no necesitan quien les enseñe. La unción que ustedes tienen les da el don de sabiduría, de interpretación bíblica. La Biblia, mi amado hermano, es su propia autoridad. Usted puede abrir la Biblia, leerla e interpretarla. Usted no me necesita a mí. Si yo me parara aquí y yo les dijera, no pueden aprender otra cosa más de la que yo les dijera, mi amado hermano, se los digo con todo amor, la puerta está abierta, por favor, es libre, no de irse, de sacarme, y se los digo en el amor de Cristo, porque el enseñar la palabra de Dios es cosa seria. Y solo Dios sabe cuánto tiempo paso en oración. Porque no es cosa leve. Cualquier maestro, cualquier hombre que enseñe la palabra de Dios, que lo tome como algo leve, es una ofensa a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice que Él mismo instituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Pueden haber maestros sin ser pastores, pero no pueden haber pastores sin ser maestros. Ahora, algunos hermanitos me han criticado muy amorosamente, ¿verdad? Que quizás yo no debiera ser pastor, ¿verdad? Bueno, estoy de acuerdo, pero yo no lo pedí. Ese es el problema. A mí se me fue dado sin haberlo pedido.
La cuestión está en esto, que cuando a veces la persona es confrontada con la palabra, ya no le gusta lo que el pastor dice. Entonces se vuelve contra el pastor. Lo agarra contra el pastor. Está bien. Yo siempre he dicho, si alguna vez el Señor me libre de enseñar algo que esté en contra de la palabra de Dios, pero si la palabra lo confronta, no se vuelva contra mí, vuélvase contra la palabra, vuélvase contra el que escribió la palabra. Amen. No contra mí. Porque, mi amado hermano, al final del día, si la palabra lo confronta, usted tiene el mismo espíritu que tengo yo. Y usted puede ir a su casita y puede leer el mismo pasaje y puede decir, a ver, ¿qué está hablando este pastorcito? Como hacían los de Berea en Hechos capítulo 17. Amen. Y si el Espíritu lo confronta, entonces haga caso a lo que el Espíritu le dice. De lo contrario, como le digo, mi amado hermano, usted es libre de venir, y en el amor de Cristo, yo espero que alguien venga y me diga, pastor, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un pastor me hablaba recientemente y me dice, no he visto tus videos recientemente en Facebook. Me dice, siempre los veo para asegurarme que estás teológicamente bien. Y le digo, bueno, yo espero que tú o que alguien más me lo haga ver. De alguna manera el Espíritu Santo me lo va a hacer ver. Porque para eso están. Y creo que estamos, ¿cómo se dice? Accountable. Responsables, gracias. Responsables los unos a los otros. Amen. Mucho más cuando enseñamos la palabra. Así es de que eso es lo que Juan le está diciendo aquí a la iglesia, mi amado hermano. Y si le puedo sugerir algo, si usted es de aquellas personas que se mete a la palabra y llega a temas, a versículos, donde a veces se queda, podríamos decir, trabado, no sabe a dónde pasar, le puedo sugerir lo que no debe de hacer, porque me pasa a mí. Yo he estudiado varios libros, tengo varias cosas que estudio cuando me meto a estudiar. Definitivamente lo que no debe de hacer, no ir a YouTube. Nunca jamás use YouTube como su referencia a cualquier cosa bíblica. Nunca lo haga. Nunca use las redes sociales. Nunca jamás lo use como referencia a cualquier cosa bíblicas. Nunca utilice la inteligencia artificial. Jamás. Inteligencia artificial es inteligencia tonta. ¿Sí? Nosotros la hemos creado. Su primer búsqueda debe de ser nada más y nada menos que la Biblia. La Biblia es autoritativa. La Biblia se revela. El Espíritu Santo es el que le revela. Sí
puede buscar referencias de lo que los padres de la iglesia han dicho. Estamos hablando de los primeros años. Hombres así como, déjenme darles algunos nombres: Policarpo, Clemente, Ireneo, Ignacio, Justino Martín, ¿cómo se llamaba? Alejandro, Atenasio, San Agustín, Eusebio, Jerónimo, y le puedo dar todos estos nombres después. Ambrosio. Si usted no reconoce estos nombres, no se preocupe. Juan Calvino, Martín Lutero, todos estos fueron teólogos que su teología es bíblica 100%, y yo los puedo recomendar. Son sus escritos, sus manuscritos, sus libros son bíblicos, y son los que fundaron el fundamento de la iglesia. Todos esos usted los puede leer y puede hacer referencias a temas que aún hoy en día surgen, como por ejemplo la iglesia, el bautismo, el matrimonio, cuestiones de esas, la muerte, la vida después de la muerte. Esos son temas difíciles de explicar. Son temas que no cualquier cristiano se mete a estudiar, pero si a usted le interesan, bueno, ahí está. Ok, así es de que regresamos a nuestro texto, versículo 27. Pero la unción, dice Juan. Estamos en primera de Juan, capítulo 2, para nuestras hermanas que acaban de entrar. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira según ella, y os ha enseñado permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, porque cuando se manifieste Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis amados hermanos, el secreto para reconocer la falsedad de una verdad es permanecer en la verdad, es permanecer en Cristo. El secreto para dar fruto es permanecer en Cristo. Jesús mismo nos dijo en Juan 15: permaneced en mí y yo en vosotros. Todo pámpano que permanece en mí, dijo Jesús, lleva fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí Juan nos vuelve a recordar eso y nos dice, para que cuando Él venga, no seamos avergonzados. ¿Avergonzados de qué manera? ¿Cuál será la vergüenza? ¿De no conocerlo bien? Faltos del Espíritu. ¿Faltos del Espíritu? ¿Será vergüenza frente a los que no nos conocen? Bueno, y no que muy cristianito, pero la iglesia ya no está, y él todavía está aquí. ¿O será vergüenza delante de Dios? Delante de Jesús. Exacto.
no sé si queremos saber, vengamos la siguiente semana. No, no lo voy a dejar ahí porque yo no voy a estar aquí la siguiente semana, desafortunadamente. Daniel nos habla que muchos pasarán pérdidas en ese día. Algunos dice para vergüenza y otros para vida eterna. Mi amado hermano, yo creo que muchos van a pasar vergüenza pensando que van a recibir galardones. Y en vez, el juez va a decir, ¿no te di un galardón? Y pudiste haber puesto ese galardón en el banco y haber colectado a menos impuestos, interés, gracias, impuestos, iba a decir interés, que todavía estoy pensando en los intereses que no he pagado. Intereses. Mal siervo, quitarle ese galardón y dárselo al que tiene más. Mi amado hermano, eso va a ser una vergüenza. Que pudimos haber trabajado un don y no lo hicimos. ¿Y qué le vamos a decir al juez? ¿Que todo lo sabe? ¿Qué excusa podemos pensar ahorita que el juez vaya a poder aceptar? Ninguna. Pero sin embargo, seguimos viviendo nuestras vidas de la misma manera. ¿No nos da temor? Yo no quiero hacer sentir a nadie mal, pero yo le digo algo. Que fue el pensar todo esto lo que a mí finalmente, después de 30 y tantos años, que como algunos de ustedes dicen, finalmente me pegó el 20. No fue que me haya pegado el 20, que finalmente el Espíritu Santo me convenció y me hizo ver que el evangelio que yo estaba viviendo no era el evangelio que Dios quería. Y que el don que yo pensaba que tenía y que estaba viviendo, ni siquiera sabía que era un don. Y fue entonces que Dios vio que mi corazón estaba listo. Y Él vio que estaba listo para servir en un don. Si algún día Él ve que está listo, que estoy listo para servir en otro, Él me dará otro. Pero lo único que quiero es llegar a ese día. Amen. Y que Él me diga, bien, buen siervo. Te di un don y lo trabajaste. Eso es todo lo que te pedí, eso es todo lo que hiciste. Bien, buen siervo y fiel. Éntrale, pásale. Ese es mi deseo. Y mi amado hermano, yo no quisiera que ninguno de ustedes fuera avergonzado en ese día. Pero escúcheme bien. Se lo digo porque los amo. A veces me temo que algunos de nosotros no hemos aprendido todavía. Y me temo que a veces todavía
servimos cuando queremos, dónde queremos y cómo queremos. No se me ofendan, se los digo con todo amor, con todo respeto, pero porque esto verdaderamente me ha tocado y porque no quiero que nadie sea avergonzado en ese día. Amén. Gracias. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, reconocemos que tú eres el juez de jueces. Y solo tú sabes y conoces nuestros corazones. Y en aquel día, cuando estemos frente a ti, solo tú sabes quiénes verdaderamente te habremos servido de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y tristemente, aunque nos duela reconocerlo, quizás habrán aquellos que sean avergonzados. Padre, tú sabes que mi corazón desea que no fuera ninguno de mis hermanos. Mi corazón desea que no sea yo. Solo ayúdame a permanecer fiel en el trabajo que me has dado. Tú me has dado a mí un trabajo que no es fácil. El guiar un rebaño, el enseñar tu palabra, el predicar a tiempo y fuera de tiempo, el instruir, el redarguir, el exhortar. Y Señor, algún día este rebaño que te pertenece a ti estará frente a ti. Y estaremos juntos. Y cada uno de nosotros estaremos dando cuentas. Simplemente te pido que tú nos ayudes. Primero a llegar a ese día. Segundo a llegar juntos. Y que podamos ser hallados fieles, puros y sin mancha. Y qué hermoso sería si pudiéramos ser hallados ocupados en tu obra, para que tú te goces de vernos y que todos juntos pudiéramos entregarte cuantos talentos para gloria y honra de tu nombre. Echar cuantas coronas pudiéramos a tus pies para gloria y honra de tu nombre y gozar contigo por la eternidad. Ese es mi deseo. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, porque es dura y nos convence. Ayúdanos, fortalécenos, llévanos a casa con paz, con bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Y amén.